Voces que forman parte de la noticia. A las 8 de la mañana y 51 minutos nos acompaña ya Juan Fernando Flores. Él es asambleísta y presidente de la Comisión de Movilidad Humana, coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional. Asambleísta Flores, bienvenido a los micrófonos de Así Amaneció. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Asambleísta Flores, usted es una de las voces y uno de los rostros más visibles en la Asamblea Nacional en torno a la defensa de la política del presidente Guillermo Lasso, evidentemente relacionado a su movimiento de gobierno. ¿Cómo toma su bloque y cómo toma el oficialismo esta semana donde no se alcanzó, de parte de la oposición, las firmas ni el interpelante y el juicio político, eventual juicio político al presidente, no avanza? Bueno, para nosotros este ha sido un proceso complejo porque al final del día la Asamblea Nacional ha perdido más de 40 días de los caprichos de la agenda de algunos legisladores, pese a que existen responsabilidades que tenemos con los 18 millones de ecuatorianos en varias materias como salud, seguridad, empleo. No ha sido esa la prioridad del legislativo, con lo cual lamentamos sin duda que ese sea realmente el sentir y el accionar de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional el pasado fin de semana aprobó un informe que, más que buscar solucionar según su propia visión política un problema que ellos encuentran en quien está hoy sentado desde el Ejecutivo, ha buscado generar un proceso que, tras la generación y aprobación del informe, consideraron que se generaría una situación política tal que les permitiría a ellos poder accionar varios elementos que permitan de alguna u otra manera sacar al presidente de la República del poder. Pero la realidad con la que se han encontrado, con la que se han estrellado, es que el informe que se aprobó, al final del día no resultó ser más que un meme al no poder comprobar en ninguno de los procesos responsabilidad alguna por parte del presidente, terminó convirtiéndose en un motivo de burla desde la ciudadanía y una falta de respaldo a lo que pretendieron constituir como el juicio político. Tal es así que hasta ahora las bancadas legislativas se están retirando del proceso, otros piden más tiempo, otros piden analizar qué es lo que van a presentar, y en fin, un proceso que se pudo haber dado sin ningún informe, sin ningún proceso de lo que hemos vivido en estos 40 días, porque bastaba que se presente la solicitud con el respaldo de 46 firmas, empieza a echarse para atrás al no encontrar dentro de la ciudadanía ecuatoriana un clic que permita conectar ese sentir con lo que estos asambleístas consideraban iba a ser el accionar del país en los próximos días. ¿Les llamó la atención, asambleísta Flores, el hecho de que las manifestaciones ayer, en el marco del Día de la Mujer, se hayan registrado sin problemas grandes, sin ningún tipo de reclamo que haya chocado con la fuerza pública? ¿Ustedes preveían ese escenario? Nosotros consideramos que en lo que tiene que ver con la manifestación social debemos partir del principio de que toda democracia es válido el poder expresarse, y en función de ello, al ser una movilización que busca desde un mensaje de reivindicación y lucha, no podía ser la respuesta del Ejecutivo un punto de bloqueo o de generar espacios que permitan darse situaciones de violencia o de represión que concluyan las movilizaciones que son reivindicativas con la intencionalidad política de algunos sectores. Tal es así que en función de ello, por eso se dispuso que no existe un acompañamiento por parte de los efectivos de seguridad, partiendo de que el llamado que han hecho las organizaciones de mujeres en torno a las movilizaciones era una movilización en paz. Lamentamos que organizaciones con otros fines, sobre todo desde este lado la CONAIE y otras organizaciones sociales, hayan pretendido tomarse una lucha social reivindicativa de las mujeres para pretender posicionarlo en una función política de no respaldo al gobierno nacional. Pero son las propias mujeres quienes incluso el día de ayer, a pesar de que se les advirtió de que respeten la movilización y aún así pretendieron tomarla para ellos, les colocaron un freno y les dijeron ver que no van a permitir que las luchas sociales sean utilizadas por sectores políticos para generar desestabilización, al tal punto que tuvieron que retirarse y las mujeres tomar la posta como corresponde, de un día de reivindicación y lucha tan importante como lo es el 8 de marzo. En función de ello, ahí vemos el sentir de la propia ciudadanía, sobre la que la tesis política de que estamos en un punto de no retorno y la salida del presidente tiene que ser el camino. Y al final del día eso es importante porque en un Estado democrático,
más allá de las diferencias que podemos tener, más allá de los puntos de vista que se puedan tener sobre si el manejo de la política desde el Ejecutivo ha sido bueno o malo, hoy hay una intencionalidad de la ciudadanía de hacer un llamado de atención, que lo recibimos en las elecciones del 5 de febrero y lo reconocimos el 6, pero también un llamado de atención a que no pretendan otros sectores utilizar las luchas sociales y reivindicativas para convertirlas en su trampolín político de cara a la búsqueda del poder. Asambleísta Flores, ustedes que están en el día a día de la Asamblea, ¿cuál es el problema mayor? ¿El hecho de que no se defina un interpelante para el juicio político o el ponerse de acuerdo en las causas, la argumentación propia para poder avanzar en este proceso? El problema mayor se basa en que posterior a las elecciones del pasado 5 de febrero, algunos actores políticos creyeron que los resultados del no se debían a ellos o la victoria del no sobre el sí era una victoria que podían ellos asumirla como propia. En función de eso se constituyó un proceso de intento de juicio político que buscó voces dentro del legislativo y a su vez respaldo en la ciudadanía para que se pueda consolidar la salida del presidente de la República. Con lo que no contaban ellos era con dos elementos. Uno, que el pueblo ecuatoriano no es ingenuo y cuando se vio la presentación de las conclusiones del informe, los hechos falsas, incluidos como pruebas, ellos terminaron lamentablemente ridiculizando su propio informe, dejando que la ciudadanía en vez de respaldar y rechace bajo la burla que se puede constituir como un camino político. Y lo segundo, estamos teniendo complicaciones en el contacto telefónico con el asambleísta Juan Fernando Flores. Asambleísta Flores, ¿me confirma si me puede escuchar? ¿Me pueden escuchar? Ok, le escucho muy bien. Continúe, por favor, con su respuesta. Y el segundo elemento está en que, sí, ocurrió una victoria del no el pasado 5 de febrero, pero eso fue un elemento de muchos factores y de muchos actores y de un descontento desde la ciudadanía. Pretendieron los políticos, especialmente del correísmo y algunos radicales de Pachacuti, asumir esa victoria como suya y que ese sería el punto de enganche para empujar a un proceso de desestabilización y salida del presidente de la República. Pero eso no encontró voces dentro de la Asamblea Nacional, porque más allá de las diferencias que podamos tener, de las discordancias, de los malestares, hay una posición de mantener y sostener la democracia que supera cualquier intención o expectativa de generar desestabilización. Y hay grupos que aparentemente ya empiezan a desencantarse de la idea de apoyar el juicio político. ¿Eso también es visible ya? Es algo que las bancadas legislativas ya han mencionado en estos días que han pasado. Incluso aquí vamos a un punto importantísimo. Para presentar el juicio político no necesitaban informes, solo necesitaban que un legislador con el respaldo de 46 firmas y las causales claras de por qué se hace el señalamiento al presidente de la República se pueda dar. Si la bancada de la Revolución Ciudadana tiene 47 legisladores, ¿por qué hoy no tienen las firmas? ¿Por qué hoy no han consolidado ni dentro de su propia organización el que todos firmen? ¿Por qué hoy en la sesión que se va a dar en Manabí, la intencionalidad con la que están desarrollando este proceso es de obligarlos a firmar, tal punto que algunos colocaron a sus suplentes en la sesión y los llamaron a pedir que dejen sin efecto eso y se movilicen hasta Manabí? Es decir, si esta idea no se ha podido consolidar ni dentro de su propia organización, ¿cómo pretenden que el país respalde algo que lamentablemente ha sido una burla para todos los ecuatorianos? Aunque finalmente, asambleísta Flores, de parte de la oposición también se habla de que se ha cotizado el voto, se ha cotizado el apoyo. ¿Estamos hablando de hombres o mujeres del maletín dentro de la asamblea? Para que eso ocurra, tendría que primero existir, si fuese el caso, algo contra lo que combatir. Y hasta el momento no existe un juicio político, hasta el momento no existen causales claras. Hasta el momento ni la propia bancada, la Revolución Ciudadana, ha conseguido tener un interpelante al presidente de la República. ¿Qué van a decir? ¿Que ahí el gobierno nacional es el que está operando para que eso no exista? No, son ellos mismos los que se han visto en la situación de que tras lo que han pretendido construir como fábula y que no funcionó, hoy les va a dejar la moraleja de que no se puede jugar con el pueblo ecuatoriano y mucho menos con la institucionalidad de un Estado democrático. Muchísimas gracias, asambleísta Juan Fernando Flores. Hemos estado en el contacto aquí en la mesa de Asamblea Nació con el coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional BAN, que es la bancada
que apoya en muchos momentos, especialmente en esto, a las políticas del presidente Guillermo Lasso, y en esta ocasión está en contra de esta intención del juicio político al presidente. ¿Por qué no hay firmas ni interpelante y por qué el pedido de juicio político no se hará esta semana? Es lo que hemos analizado con Juan Fernando Flores.